Si estás pensando en cortinas, estás pensando en FG. Venta, reparación e instalación de cortinas de enrollar, automatismos y cortinas de seguridad. Materiales españoles con 5 años de garantía. Trabajos en PVC, aluminio y madera. Comunicate al 098-429-957. Ingresa a nuestra página web www.fgcortinas.com.uy y pedí tu presupuesto. FG Cortinas, compromiso y responsabilidad. Pensamos en tu bienestar y tranquilidad. ¿Qué dice Méndez? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda usted? Yo ando bien. Cuando pasan cosas, más allá del fútbol, cuando pasan cosas que de alguna manera afectan directamente los aspectos sanitarios de nuestra población, de nuestra gente, y en este caso de nuestros chicos, dejo de andar un poquito bien. Y me preocupa. Vos sabés que, más allá de lo disparatado, yo me siento avasallado como ciudadano, porque si había algo que unió a los uruguayos fue el tratamiento de la pandemia. Yo creo que fue un tema que, por suerte, y Uruguay lo pudo hacer como lo pudo hacer por la concientización. Que hay gente que tiene el derecho a no compartir o a pensar diferente, al lugar. Es parte del juego de la democracia. Lo que yo no acepto bajo ningún concepto, y esto, mirá que impone un debate interesante, porque a mí me gusta siempre ir un poquito más allá de decir por qué pasan las cosas. Pero está claro algo que todos los uruguayos sabíamos: la vacunación no era obligatoria. Exactamente. Pero ahora se hizo obligatorio lo que no era obligatorio. O sea, la zangadilla que le hacemos a la democracia con esta suerte de terrorismo de Estado, lo llamo yo, porque esto es una violencia intelectual que se aplica contra quienes nos consideramos con el derecho y la suficiente inteligencia de la toma de decisiones. Y cuando digo de terrorismo es porque el terrorismo es eso. Es a través de la violencia, y la violencia es de distintos tipos, y la violencia intelectual a la cual se le pone a la gente es muy grande, porque yo, papá, en mis facultades y en mis derechos que me otorga la patria potestad, tengo el derecho y la obligación de cuidar a mi hijo de la mejor manera. Pero a mí nadie me puede obligar a algo que no era obligatorio. Y ahora, una minoría, en una suerte de, vuelvo a repetir, de golpe de Estado, transformó en obligatorio algo que no lo era. Porque vos tenías el derecho de vacunarte o no vacunarte. Porque si había algo que se había cuidado, era la libertad responsable. ¿Te acordás? Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que nunca entendí en ese debate, es decir, ayer me dolió ver la bandera uruguaya en los hombros de una persona que no hizo más que insultar el orden que había establecido, porque la obligatoriedad de la salud pública es del Estado. Pero insultó a un grupo de científicos que dejó el alma y que creo de que de alguna manera nos dio una lección de muchas cosas. Un grupo de científicos que hoy está peleando por presupuesto, por ejemplo. Entonces no quiere decir que uno se alinee detrás de determinada línea de pensamiento en todas las órbitas. Pero esto de ayer, hay algo más profundo, Pillo, que a mí me preocupa. ¿Cómo se puede abusar del poder desde una posición? Y es grave que pase en la justicia. Porque cuando se habla de los abusos de funciones a nivel político, y está definido y demás, que exista abusos de funciones en la justicia, entramos en un terreno peligroso. Y yo creo que ayer no solo se movieron el tema de la salud y se notaba la molestia en los rostros de los responsables, sino que creo que la Suprema Corte de Justicia tendría que hacer un análisis pormenorizado de muchas cosas. Y esto no es un ataque al sistema judicial, pero desnuda que esta subjetividad puede llevar a este tipo de situaciones. Porque lo que queda claro que este juez, que ya tenía un antecedente, no sé si ustedes lo manejaron, otorgándole determinados privilegios a extranjeros que querían entrar al país y no se querían hacer los hisopados, y este señor también en la misma línea lo hizo, ya hay un antecedente. Quiere decir que lo que primó ayer no fue un acto de justicia, fue una línea de pensamiento personal antivacuna. Está claro el tema. En un fallo donde se habla más de intereses de los laboratorios. Esto me hace acordar a toda esa plataforma que en un momento nosotros vimos y tristemente cuando se le hizo el homenaje en el Teatro Adela Reta a los científicos, ¿te acordás? Y en la vereda había un grupo de gente insultándolos y demás.
en un acto de soberbia, porque a veces la incapacidad, a veces la ignorancia se la quiere sustituir con la soberbia de la violencia y no está bueno. Y esto es violencia. Esto de ayer es violencia. Porque a mí personalmente me revela totalmente. Gustavo, vos tenés 2 chiquitas que están dentro del margen de 13 años hacia abajo, que hoy, por el motivo que hacemos referencia, y se lo vamos a contar a la gente, porque la mayoría lo sabe, pero por ahí de repente hay alguien que no lo sepa, y a mí me interesa siempre contextualizar las cosas para que quienes nos ven a través del canal de YouTube y nos escuchen por la onda corta tengan la posibilidad de entender de qué estamos hablando. Tus 2 niñas están dentro de esto. Renata, mi sobrina, la hija Magela, también está dentro de esta estructura de que en función, y ahora vamos a contar, de una decisión judicial de la pasada jornada del doctor Alejandro Recarey, hace lugar a una petición de un particular que demandó en este sentido al Estado, a la propia Presidencia de la República, haciendo lugar a una acción de amparo y a partir de la cual, decisión judicial de ayer, se prohíbe para todos los menores de 13 años la posibilidad de vacunarse, que en realidad le prohíben a los papás de esos chiquitos la posibilidad de responsablemente utilizar o ejercitar la patria potestad y tomar la decisión de vacunar o no vacunar a sus chicos. Cuando dice Gustavo, acá no había obligación de vacunar, es absolutamente cierto, porque hasta ayer los papis con los chicos menores de 13 años tenían la posibilidad de vacunar o no vacunarlos. Acá hay una decisión judicial del doctor, reitero, Alejandro Recarey, que hace lugar a esta acción de amparo que un particular establece a nivel judicial en una demanda ante o contra la Presidencia de la República, con lo cual se obliga a que ninguno de los padres, aún queriendo, pueda vacunar, por lo menos momentáneamente, a los hijos menores de 13 años. Contame tu experiencia cuando sentiste esto, cuando vos tenés 2 chiquitas menores de 13 años, como padre. Como padre, y me sentí violentado. Gracias a Dios mis hijas ya tienen el plan completo. Pero si no lo tendrían, yo haría una pelea judicial también. Le decimos a la gente que había más o menos habilitados 5.800 chiquitos menores de 13 años para recibir la segunda dosis. Pero date cuenta que asumen... En este momento, perdón, por la decisión de la justicia, queda sin efecto, queda suspendida. De esos 5.800, los papás que quisieron o que quisieran vacunar a esos chicos, por esta decisión judicial, hasta tanto no se modifique, no lo pueden hacer. Y yo espero que no pase nada, pero espero que si esta decisión tiene consecuencias sobre la vida o sobre la salud o la parte sanitaria de algún niño que hoy no se puede vacunar, la justicia sea implacable también de la misma forma que lo son. No olvidemos que hay una serie de chicos dentro de estos 5.800 que tienen una serie de comorbilidades. Exacto. Y sobre todo en este sentido es muy sensible la posibilidad de que tengan una nueva dosis que refuerce de alguna manera la situación inmunitaria, pensando en evitar la posibilidad de que tengan COVID-19. No es lo mismo para un chico que se entienda que desde el punto de vista sanitario no tiene ningún tipo de otra patología, que llegar a tener COVID-19 a un chiquito con otras afecciones, muchas de ellas respiratorias, algunas de ellas que son crónicas, que pudiera llegar a padecer COVID-19. La consecuencia seguramente no hubiera sido la misma, o no sería la misma. Exacto. Entonces, a mí lo que me llama la atención, que ayer se noticiaba por la parte... Lo que pasa es que a mí me cuesta decir parte ganadora. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? Imponer una idea de una minoría sobre la ciencia. Esa es la defensa que hacen, porque el respeto que recibieron de la mayoría es el que no recibe hoy la mayoría por parte de ellos. Y poner la bandera de Uruguay y cantar el himno, y me parece una falta de respeto a la bandera, a nuestro símbolo patrio, y es una falta de respeto a nuestro himno nacional. La decisión de la justicia, el fallo, dice, haciendo lugar a la petición de amparo, hasta tanto no se cumplan los siguientes condicionamientos. Y vamos a repasar los condicionamientos, me parece interesante. Un detalle, Pillo, la acción de amparo, para que la gente que no lo sabe lo tenga claro, es una acción que al juez, al árbitro iba a decir, al juez le obliga a tomar una decisión en no más de 48 o 72 horas. Claro. Y de alguna manera no te da mucho tiempo a mucha defensa de mucha cosa. Que en este caso, para mí, personalmente creo que pasó más allá de los argumentos que se expusieron.
¿Por qué? Por los antecedentes de quien toma la decisión. Claro. Dice, en cuanto a los condicionamientos, se hace lugar a la acción de amparo hasta tanto no se cumplan los siguientes condicionamientos. 1. Se publique o publiquen íntegros y sin testados todos los contratos de compra de estas vacunas, así como todos los documentos adjuntos a ellos, en especial todos aquellos en detalle a la composición de las sustancias a inocular. 2. Se elabore un texto a suministrar a los responsables de los menores que se vacunen, que informe completamente y con claridad acerca de los siguientes puntos: la composición de las sustancias inyectables, todos los elementos que contengan de la naturaleza que fueren, los beneficios que conlleva la vacuna, los riesgos que tenga con detalle de su naturaleza, probabilidad, magnitud y, de ser ello posible, momento de ocurrencia. Que se aclare además que la sustancia tiene solo autorización de emergencia y no definitiva, explicando en términos sencillos qué diferencia suponen esos dos tipos de permisos en orden específico a la ponderación privada de los riesgos antedichos. Además, otra de las condiciones, que se detallen los efectos adversos ya detectados en su totalidad, actualizando periódicamente esta información, y además que se lleven adelante los controles a los que el Estado está obligado por el artículo 2, inciso 5 de la ley 9.202. Una vez acreditado ante esta sede judicial el cumplimiento de estas exigencias, quedará habilitada la posibilidad de solicitar de ella la reanudación también inmediata de las vacunaciones, a cuyos efectos se seguirá residualmente el procedimiento de los incidentes fuera de audiencia. O sea, hay una decisión judicial que hace lugar, como dice Gustavo, en más o menos 48 horas a esta acción de amparo, diciendo que quedará suspendida la acción de amparo si se cumplen todas estas condiciones, las que acabo de leer, y se presenta en la sede judicial el cumplimiento de la misma. Esto es más o menos lo que está diciendo la resolución de la justicia. Habló ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con una cara absolutamente desajustada, producto de lo que se había enterado un rato antes. Vamos a escuchar lo que dice Delgado. Y yo acá también quiero hablar del tema de las declaraciones de Delgado. Simplemente anticipando, por lo menos mi análisis. Hay una forma y hay un fondo. El fondo es el contenido de la declaración. La forma es desde el lugar donde él se expresa como figura fuerte de lo que es actualmente el Poder Ejecutivo. Esto decía Delgado, lo compartimos en la mañana Tirando Paredes. Hace instantes recibimos la noticia de que un juez suspendió la vacunación a menores y rechazó todos los argumentos presentados y excepciones presentadas por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio de Salud Pública. Antes que nada, decir que el gobierno respeta la ciencia y respeta la justicia. Por eso el Ministerio de Salud Pública en estos momentos está suspendiendo la vacunación voluntaria a menores. Segunda cosa que queremos decir, que este fallo lo vamos a apelar, indudablemente. Y queremos tener alguna consideración adicional. La decisión de este juez pone en la justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar. En el día de hoy, que era un día de vacunación de menores, había habilitados para segunda dosis 5.800 menores para vacunarse. Muchos de ellos con comorbilidades, muchos de ellos con prescripción médica. Más allá de los que se podían vacunar con la primera dosis. Y por eso el gobierno lo primero que está preparando en estas horas es la apelación inmediata de este fallo judicial. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate, que dicta, entre otras cosas, en sus fundamentos, que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. Para este gobierno, para el Uruguay entero, esto es un argumento inadmisible. Como ciudadano y como padre,
que una decisión de un juez obligatoria suspenda una vacunación que es voluntaria nos preocupa enormemente, enormemente. Contra la opinión de la ciencia y contra lo que pasa en el mundo. No hubo plan de vacunación más preparado, mejor ejecutado y más sólidamente estudiado que el plan de vacunación del Uruguay, avalado por la ciencia en sus múltiples vertientes. Y además, este es un plan de vacunación, como todos lo saben, en todos los niveles voluntarios, con un gran porcentaje de adhesión en Uruguay por encima incluso de otros países, con un gran porcentaje de adhesión, y hoy podemos tener la situación que tenemos gracias a esto. Por eso espero que en pocos días, a través de la apelación que vamos a presentar, los padres que quieran vacunar a sus hijos lo puedan hacer, porque la apelación que presentaremos va en sentido de volver a que aquel que quiera vacunarse a sí mismo o vacunar a sus hijos tenga la garantía de este sistema de salud, de este gobierno y de la ciencia respaldándolo, para que pueda tener las garantías y, en este caso, el respaldo científico para enfrentar el COVID. Esa era la declaración que queríamos hacer en el día de hoy, ante este fallo reciente de un juez. Bien, hasta ahí las declaraciones de Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, haciendo referencia, obviamente, a lo que fue este fallo. La cara de Álvaro Delgado era tremenda, de desconcierto por lo que tenía que analizar. Entonces, siendo al fondo del tema, de alguna manera lo que dice quien representa hoy a la mano derecha del presidente de la República, un hombre muy importante del gobierno, del Poder Ejecutivo, es muy similar a lo que estábamos diciendo con Gustavo. Respetando alguna opinión en contrario, creo que la gran mayoría de los uruguayos pensamos de la misma manera. Ahora, yo lo que sí quiero precisar también, porque me parece lógico hacerlo, me parece pertinente más que lógico. A ver, si después de esta situación de conocimiento, esta es simplemente una opinión, no se tiene por qué compartir. Cuando toma conocimiento Delgado de lo que pasó, si Delgado se va para el living de su casa y llama a los canales privados para que vayan a su living y se sienta como ciudadano de este país y hace y declara con las expresiones que emitió recién y que acabamos de escuchar, yo le aplaudo, soy el primero a aplaudirlo. Porque sí tiene razón con Delgado cuando dice que este fallo es un disparate. Ahora, como yo creo en esta democracia y hay principios que son básicos para sostener lo que es la democracia, uno de esos principios básicos es la independencia de poderes. Y cuando él declara desde lo que es el Poder Ejecutivo, está sentado en la sala de conferencia de la Presidencia y declara como secretario de la Presidencia y declara como hombre fuerte del Poder Ejecutivo, referencia del propio presidente de la República. Entonces yo creo que ahí hay algo, no en el fondo del tema que es lo que declara estamos de acuerdo, en la forma que yo no comparto. Yo lo que digo es, entendiendo lo que dice, porque lo comparto plenamente y es más o menos lo que estamos expresando nosotros, ojo, por lo menos lo digo como ciudadano, con no cuidar y ser bien celosos de lo que significa nuestra democracia que tantos años nos costó conseguir. Y hay un concepto de independencia de poderes que se debe mantener. Entonces, que alguien en representación del Poder Ejecutivo diga que este fallo es un disparate, de un fallo que se toma en una decisión del Poder Judicial, aun cuando no se comparta, creo que no está bueno. No sé si me explico. Busquemos la independencia de poderes en todo sentido. Entonces, hay que serlo y parecerlo. El fondo del tema lo comparto. La forma, yo hubiera preferido, reitero, que el secretario de la Presidencia, en lugar de estar con la investidura que marcó claramente, porque era conferencia desde la sala donde se hacen las conferencias de la propia Presidencia, hubiera salido o en la calle como un ciudadano común,
o en el living de su casa, hablando exactamente lo mismo, o incluso con conceptos más duros que yo también hubiera compartido, pero dejando claro la independencia de poder. Te estás olvidando de algo. Ayer no habló la presidencia de la República, habló la parte demandada. Y no podía hablar un ciudadano cualquiera. Tenía que hablar la parte demandada, que en este caso es la presidencia de la República. Y ahí yo tengo contigo mi discrepancia. Para mí, no tiene nada que ver la independencia de poderes. Para mí, sino que habló. No, para mí sí. Vos mirás que a quien se demanda, esa es la presidencia de la República. Sí. Como tal, contesta. Como dijo, lo primero es el acatamiento a una decisión judicial. Él tenía al lado un abogado que incluso en un momento determinado le da pie para que el abogado, en representación legal del demandado, que es la presidencia de la República, hiciera una serie de referencias desde el punto de vista jurídico. Yo lo que digo es, comparto lo que decís en el sentido de que está bien, es un elemento más y no nos olvidemos, y al lugar de que el demandado es la presidencia de la República. Si el demandado es la presidencia de la República y uno es celoso del cuidado de las formas, no del fondo del tema, hubiera hablado solamente el abogado. Él habló y es un hombre político dentro del Poder Ejecutivo. Habló también la parte jurídica. Si la presidencia de la República... Vos hablás de Ferré. El que estaba al lado de él. Subsecretario. Está bien, pero también... pero lo presenta bien. Lo presenta como el hombre jurídico del tema. Y hace referencia a expresiones desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista político. Está bien. Yo no comparto las expresiones pero políticas. Pero estaba el secretario y el subsecretario. No me estás entendiendo, Gustavo. Valía. No, valía, sí, valía. Bueno, y si no fuera él, yo lo que escuché de Ferré hace referencia a consideraciones jurídicas. Sí. Perfecto. Si eso no vale, bueno, poneme un abogado que es el que haga la defensa de la presidencia en este tema y que sea el que hable desde la presidencia. ¿Por qué? Porque la presidencia ha sido el demandado. Entonces, en esto, y yo lo digo como Uruguay, lo que pasa es que esto no tiene dos opiniones, porque son enfoques diferentes y son válidas las dos opiniones. Claro. Son válidas las dos formas y las dos maneras. Yo soy muy celoso del cuidado de las formas en este tipo de temas. Entonces, a mí no me gusta que una postura política se exprese desde el sillón desde donde se expresó. Y en el fondo lo que se terminó expresando es una postura política, que la hizo Álvaro Delgado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Reitero, si eso el propio protagonista de las expresiones lo hubiera dicho en plena calle o en el living de su casa, yo soy el primero en aplaudirlo, porque el fondo de lo que dice lo comparto plenamente. Es un disparate este fallo. Pero sí digo, tengamos cuidado con las formas. Tenemos que serlo y parecerlo. Yo no digo que no lo seamos. Tenemos una muy linda democracia. Con todos los problemas que tiene este país, tenemos una extraordinaria democracia. Bueno, cuidémosla y seamos muy celosos de ese cuidado. Entonces, siendo bien celosos de ese cuidado, si la presidencia de este país es el demandado como lo es, y lo dice la carátula del expediente, bueno, que hable un abogado y desde el punto de vista jurídico exprese lo que tenga que expresar. Pero una figura de la importancia política, yo preferiría que no hubiera hecho las declaraciones que hizo desde el lugar donde las hizo. Yo creo que este tema, lo dije al principio, ¿no? Fue el único tema que unió a los uruguayos. Y, de hecho, se notició que el propio presidente del Frente Amplio se comunicó con el presidente de la República dándole su apoyo. Y, por suerte, este tema no es político. ¿Está bien? En la concepción estamos el 99,9% de los uruguayos de un lado y el 0,01% que entiende que no del otro, y que usaron de alguna manera la posición de un funcionario para ponerle esta traba por un par de días, un par de semanas, que no creo que sea más que eso. Yo me parece que lo que traicionó acá fue la policía sanitaria del Estado, de la parte sanitaria es el Estado. Entonces, en determinado momento Ferré decía, ¿hasta dónde tiene potestad? ¿Hasta dónde la legalidad de todo esto? Y desnudó, para mí, algo muy peligroso. Una persona, fíjate vos que una persona en una posición que no es jerárquica, sí es importante, te puede desbaratar toda una planificación sanitaria para 3,5 millones de habitantes. Mirá, déjame ponerte un ejemplo en este sentido. Me lo decía un amigo, dice, Pillo, yo desconozco el tema, pero ¿qué pasa si esto, ponele, por X motivos, yo comparto con vos, yo creo que en pocos días la apelación va a ser lugar y va a quedar sin efecto esto, pero suponete que por X motivo la apelación demora lo que fuera. Che, ¿y el vencimiento de las vacunas? También. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido yo comparto lo que vos decís. Y seguimos hablando del fondo, que creo que el fondo es lo más importante.
Yo recién me refería simplemente, tengamos cuidado con la forma. A eso me Los legisladores acá tienen que tomar nota. Porque hay temas que no pueden quedar librados a la decisión de una persona. Los colegiados en algunos temas, las estructuras administrativas en algunos temas, y acá quedó desnudada una carencia tremenda. Fíjate vos que porque un día un abogado se levanta con ganas de poner una acción de amparo, puso la acción de amparo en representación de no sabemos quién, porque cuando se le preguntó era un divague solo porque no sabía en representación de quién venía. Bueno, un día quise poner la acción de amparo, puse la acción de amparo, le encontré un vericueto legal para poner una tranca en lo que una persona cree que es contraproducente. 18 preguntas que se contestaron que eran fundamentales supuestamente, que lo dijo el propio abogado que se habían contestado. La ciencia de por medio. Esto es una cachetada. Autos caratulados. Dentone Méndez, Maximiliano, no digas eso, contra Presidencia de la República, acción de amparo. Te digo por la duda para que la gente sepa quién demandó a quién. Claro. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Tenemos derecho a discrepar? Por supuesto, esto es una democracia. Lo que no tenés derecho es avasallar la democracia. Y ojo, acá me parece que también dentro de la cara de las autoridades, y me parece que los que tienen que tomar nota son los legisladores en forma urgente, hay temas de Estado que, ojo, encontraron una vuelta que te pueden terminar complicando otras cosas. Hoy quedaron expuestos niños que necesitan la vacuna, porque yo le doy crédito a la ciencia. Yo pregunto, Radi. Claro. Yo hablo de Radi, acá lo homenajeamos. ¿Cómo se puede sentir Radi? ¿Qué cachetazo recibió la ciencia con esto? ¿Qué argumento científico tiene esto que sin pie ni cabeza? Yo lo que decía ayer, Gustavo, en la tarde, cuando charlaba este tema con Lucía, que estábamos acá en vivo, yo decía, mira, cuando arrancó la pandemia que se paralizó el fútbol y el deporte, no solo se había paralizado en Uruguay, sino en el mundo. Y ahí fue un tema de, ¿y qué hacemos de acá para adelante con el programa? Y entendimos que teníamos que seguir haciendo comunicación. Y estuvimos 5 meses así, sin una sola noticia de fútbol y de deporte, porque no había ni en Uruguay ni en el mundo. No hubo una sola noticia en 5 meses. Y el programa lo hicimos igual. ¿Por qué recuerdo esto? Porque el programa en aquel momento, humildemente, era una vía de comunicación que trataba de transmitir con la palabra de los entendidos en la materia en aquel momento, cuando estábamos absolutamente desconcertados porque nadie sabía qué era el COVID-19. Entonces fuimos a traer la bandera ¿de quién? De los científicos de este país. Si hay algo que este país se puede enorgullecer, era lo que decía vos, es la calidad y la calidad de los científicos que tenemos. Entonces preferimos elegir la bandera de los científicos. Nos fueron mostrando el camino, Radi, Henry Cohen, Paganini y 50 más o menos científicos que estaban en el grupo famoso aquel del GACH, y fuimos tomando un camino, y ese camino unió a todos los uruguayos. Era del Frente, era del Partido Nacional, era del Partido Colorado, no había color, nos unió a todos. Cuando pasa esto hoy, una de las cosas que yo analizaba es, aparte este fallo judicial, que es impresentable, y ahí comparto lo que decía Delgado en su contenido, es una trompada a los científicos de este país. Sí. Y a los que se rompieron el traste y cobraron un sope durante 5 meses para tratar de mostrarnos el camino que teníamos que seguir. Mirá, no importa con quién, acá se sabe que hay afinidad con Radi es de Liverpool, una serie de cosas más, pero no necesariamente tiene que ser él. A Cohen lo conozco hace muchos años, lo visité durante muchos años trabajando en la industria farmacéutica, en el clínicas como el grado 5 de la cátedra de gastroenterología en aquel momento. Tengo amigos que tienen afinidad con Paganini. Yo ayer me mensajé con un científico, no importa con cuál. Obviamente lo que me dijo queda en el consumo interno porque no va a hacer declaraciones públicas, por lo menos por el momento. La tristeza que tenía quien me transmitía los conceptos era tremenda. A un tipo que le tenemos que estar absolutamente agradecidos por lo que hizo. ¿Por qué? Porque ahí sí comparto lo que vos decís. Se levantó un día alguien presentó una acción de amparo, el tipo se sentó y dijo al lugar, por el motivo que fuera al lugar. Cuando el concepto en esencia nunca te estaba obligando a que vos a tus hijos los vacunaras. Exacto. Siempre tuviste la libertad como padre en la utilización responsable de la patria potestad de decir, ¿sabes qué? Yo a mi hijo lo vacuno. O ¿sabes qué? Yo a mi hijo, como no sé qué efectos secundarios puede generar,
como no conozco a ciencia real y cabal el contenido de lo que se le está inoculando en su cuerpo, como quiero ver un poco qué pasa con el desarrollo del tiempo en cuanto a las reacciones que los niños van teniendo, aquellos que han sido vacunados. Por ello, ¿sabes qué? Yo prefiero no vacunarlos. Al lugar estaban en todo derecho. Esta decisión judicial obliga de pesado a que vos no puedas, si tomás la decisión como papá de querer vacunar una nueva dosis, la segunda, a tu chiquito lo puedas hacer. Exacto. Y ese es el gran problema que hemos tenido con esta decisión judicial. Y me parece que pasa por ahí el tema. Ese sí. Es así. ¿Algo más? No da para más. Yo creo que el hecho habla por sí solo. Está claro que yo lo que quiero que la Suprema rápidamente se dijo, y de hecho creo que entra, si no es hoy, el lunes, la apelación correspondiente. Y tendrá que haber una resolución de una nueva instancia para reafirmar este fallo o para dejarlo sin efecto. Me decía un amigo del fútbol, me dijo, mira Pillo, este es un juez que tiene, lo voy a leer textual, para no decir una cosa que no es. Tiene el récord de fallos que el Tribunal de Apelación termina dando vuelta. Y me lo dice un amigo que está informado. Y tengo entendido, para mí me sonaba el apellido del doctor. Tengo entendido que fue... ¿Te acuerdas aquel lío de frontera con la Asociación Uruguaya de Fútbol hace un montón de años atrás? Bueno, había sido en aquel momento el abogado de Frontera Rivera. Con una vinculación al fútbol, digamos. Yo te digo más que el tema puntual. Ojo, me parece que se abre un debate muy interesante. ¿Hasta dónde la justicia puede, en determinados temas, libremente por la decisión de un juez, llegar a hacer lo que hizo? Uh-huh. Porque me parece que esto va más allá. Esto va más allá. Y me parece que los legisladores tienen que tomar nota de esto, porque no puede volver a pasar.